Estás escuchando Rapto. Bienvenidos a Casi Periodismo. ¿Qué es Casi Periodismo? Casi un podcast. ¿Un podcast sobre qué? Ay, ¿quién sos? Andrés Conti, ¿vos? Fer Blasco. ¿Y estos quiénes son? No sé, que se presenten ellos. Virginia Giacosa, soy periodista, comunicadora social y me parece que lo que mejor me sale de todo es conectar a unas personas con otras. Soy el puente de el gente que busca gente. Bueno, soy Miguel Pasarini, periodista, crítico teatral o periodista teatral, gestor cultural, conductor radial, más o menos todo eso. Alto pack. Por favor, no me hagan reír, porque hay gente que conocemos hace mucho. Andrés, ¿es un problema eso o es bueno? No, es un fracaso. Para nuestro formato es un fracaso porque la idea, al principio cuando nos reunimos, la idea era no convocar amigos ni gente conocida, que sea diversidad, todo eso, y este cuarteto es un fracaso total, digamos. O sea, digamos, más o menos mantenemos la cuestión de género hasta ahí, digamos, pero después lo otro es un desastre, o sea... Paridad. ¿Vos estás empezando el programa diciendo que es un desastre? Este capítulo es medio un desastre. Este capítulo es un desastre. Yo los invito a este capítulo que es un desastre, y los desastres suelen ser muy divertidos, claro. Además, me llamaba la atención que vos te mencionaste a vos mismo como gestor cultural. Sí. Virginia no, sin embargo yo le puedo poner el mote de gestora cultural también. Dijiste algo de crítico, pero les pregunto, ¿se sienten periodistas culturales? Y él se quedó mudo, ¿podés creer? Sí, ponele que sí, que somos periodistas culturales. Yo creo que Miguel? sí. ¿Qué es ser periodista cultural? Y ser, en mi caso, es elegir un camino, que lo elegí antes de ser periodista. Yo iba al teatro y el encuentro con el teatro lo tengo desde la época que estudié arquitectura. Digo, yo hice la carrera de arquitectura, cursé esa carrera, mi formación más académica es la arquitectura. Y un día, por una escenografía, por un taller de escenografía, yo dije, ¿esto qué es? Y empecé a ir al teatro. Y después, bueno, quería contar lo que veía en el teatro y, bueno, el periodismo fue como el camino para poder contarlo, digo, que me diera, tener algunas herramientas como para contarlo, y ahí empezó un viaje que llegó hasta acá, digamos. Ese es el recorrido. Sí, me siento periodista cultural. Yo me siento periodista, básicamente porque soy muy curioso, que creo que es una necesidad imprescindible en el periodismo, y quilombero, básicamente también. Entonces, bueno, creo que son dos virtudes en el periodismo. Yo de esas dos me puedo jactar, no sé si de otras, pero esas creo que sí. Curioso y quilombero. Sí. Virginia, ¿curiosa y quilombera? Sí, siempre. Qué lindo para una remera. Nos vamos a hacer. Salimos acá con 4 remeras que a Andrés le encantan. A Andrés le encantan esas remeras, esas modas, en se suma todas. ¿Qué definición? ¿Vos hacer una definición parecida del periodismo cultural? Yo creo que ¿qué no. entienden como el campo del periodismo cultural? Empecemos la pelea. Si me pongo a pensar, te odia. hay como un círculo que de alguna manera soy medio cabalera en eso. Y digo, lo primero que hice fue una agenda, una cartelera, se la propuse a la gente del Eslabón, que hablaba solo de política, destapaba ollas, era todo como serio, y dijimos, che, pongan algo para que la gente pueda ir al teatro, más en la línea de lo que decía Miguel. Y hoy pienso que en otros momentos de mi vida, donde yo sentí que no hacía cultura, porque, claro, por ejemplo, me interesaba pensar la cuestión de la nocturnidad gay, cuando no se hablaba mucho de qué pasaba en ciertos boliches y en lo que era un dark room, por ejemplo. ¿Qué es eso? Hace 20 años no se hablaba de eso. Y eso es cultura también. Claro. Entonces digo, si salimos como un poco más allá de lo artístico, también estamos haciendo cultura, y creo que Miguel, hoy que también haces otra cosa más todoterreno, también estás haciendo cultura desde la política, porque la política también es cultura, claro, de repente. Sí, yo creo que el periodismo cultural, como hoy lo es el género, la diversidad, los derechos humanos, me parece que el periodismo cultural es transversal al periodismo. Yo creo que, por lo menos yo me siento en ese palo, digo, conduzco un programa en Radio Nacional de lunes a viernes, de 8 a 12, siendo yo un periodista que hago periodismo cultural. Digo, entonces el enfoque de mi mirada, si estamos entrevistando a un político, a un concejal o lo que sea, siempre está linkeado con eso. Vir, entonces, tu circuito es otro. Mi circuito sí es otro, pongámosle, porque me parece que también pienso que cuando hablamos de periodismo cultural muchas veces caemos en solamente lo que es el arte. Me gusta el arte, me gusta el arte. Y me parece que hay que correrse también de eso. Y digo, bueno, la moda, la comida. Hablar de podcast hoy es hablar de cultura, digo, sea cual sea la trama de ese envío sonoro. Vos estás con los Ocbi de Jorge de Carrión. Pero digamos, también hay que
delimitar un poco un campo porque, quiero decir, ponemos a hablar, cultura es todo, digamos. Sí, claro. Pero bueno, el periodismo cultural tiene un campo y tiene una delimitación. Y bueno, y sobre todo, y ahora sí los quiero traer acá, al tema de Rosario. ¿Cómo es hacer periodismo cultural en una ciudad, si se quiere, satélite de Buenos Aires, digamos? Que yo identifico como por ahí el primer, no sé si problema, pero es lo primero que me salta a la hora de hablar de cultura y de hacer periodismo cultural. Es decir, Rosario es una ciudad satélite de Buenos Aires para un montón de cosas y en cultura es un problema. Y a veces miramos un montón Buenos Aires. Ese es el gran error, digamos. Somos ahí como un poco los uruguayos con Argentina, ¿no? Están ahí como medio en ese pendientes de esa escena y muchas veces dándole más lugar a esa escena que a la propia. Uh-huh. Me animo a decir, y voy a hablar de Miguel, para no hablar de mí. Es como ir a terapia esto. Sí. Es como ir a terapia. Pasás 40 minutos hablando de cualquier otra persona y no te centrás en vos. Voy a hablar de Miguel porque me parece que todo esto que él trae de su recorrido, digamos, yo tengo mi lista de gente que vos decís, habla de los rosarinos, de las rosarinas y de las rosarines. Este es re porteñe. Bueno, y me parece que él tiene como ese registro de la escena local. Creo que siempre tu recorrido ha sido más en las artes escénicas y en el teatro y da cuenta de eso. Yo pienso, qué sé yo, desde REA, en una de esas que nos manejamos más en una cosa más marginal, más en los bordes, tratamos de tomar el pulso de lo que pasa acá, pero también nos detenemos, qué sé yo, te hacemos una cobertura trayendo una traducción de lo que pasó con Bolsonaro y las iglesias evangélicas. Digo, también tenemos como esa cosa de la cultura entendida como lo político, como esto que es una ola global, desde las derechas hasta también los fenómenos culturales o las disidencias. Yo hace 30 años que mi campo de estudio, en materia de estudio, es el teatro de producción independiente. Digo siempre que en Rosario hay 19 salas independientes, casi 40 grupos o colectivos produciendo escénicas en Rosario, con poéticas muy diversas. He acompañado en estos 30 años el recorrido de grupos históricos, digo, empecé casi con El Rayo, casi con Espacio Bravo, con Las Bravas, con Hijos de Roche, con Los Percipi, digo, compañías o grupos que han tenido una continuidad y mi campo, mi lugar, mi territorio es de producción local. Las escénicas que yo veo son las locales. Obviamente veo teatro en todo el país porque voy a montones de festivales. Siempre voy a los festivales, siempre veo, eso me ayudó a encontrar un lugar en esos espacios, digo, ¿no? Porque participo de encuentros, espacios de evoluciones, recorridos. He visto los recorridos de otros grupos de otros lugares, pero mi campo de estudio es eminentemente rosarino. Igual, eminente. Una cosa es ustedes individualmente, pero ustedes trabajan o han trabajado para otros medios, algunos medios masivos, otros no tanto, y en esos medios, en todas las secciones, en todos los aspectos, dan prioridad a las noticias locales, menos en la cultura. Sí. ¿Cómo es ese choque? Entonces, en decir, bueno, yo trabajo para un medio que le da prioridad en todos lados a lo local, menos en la cultura. A ver, en mi caso es una paradoja bastante. Yo soy muy crítico de la mayoría de los medios hegemónicos de la ciudad que no visibilizan esos recorridos de producción cultural local, digamos. Tengo diferencias irreconciliable con la gran mayoría, pero tengo la suerte de que trabajo, el año que viene va a ser 25 años en un diario, que es un diario que pasó, es el diario Ciudadano, ciudadanoweb.com, que pasó por todas las manos y que desde el 2016 es un diario cooperativizado y yo estoy a cargo de la sección, entonces yo escribo de lo que quiero y de lo que a mí me interesa. Obviamente tengo que hacer concesiones, lo decíamos antes fuera de la grabación, porque, bueno, hay un status quo que sostener, digo, el plato de comida de 60 familias y necesitamos visitas en la página, digo, hay cosas que mueven el avispero del lector y sabemos que eso funciona, todos acá lo sabemos, pero yo tengo un nicho de lectores que construí durante muchísimo tiempo y que me demanda eso, y cuando ven que yo escribo de otra cosa, a mí me encanta la música, me encanta el cine, suelo escribir notas de otras cosas y me escriben, che, ¿qué onda? ¿Qué, vos no vas a escribir más de teatro? Entonces yo tengo un lugar, este año empecé en 2019, quería experimentar qué era producir teatro, entonces generamos un proyecto de esas características.
Digo, y yo me siento parte del fenómeno, o sea, me siento uno más de ellos con el rótulo de periodista, digo, pero a mí la comunidad teatral rosarina me reconoce como un par y para mí eso es una hermosura, digamos, ese es un capital para mí, digamos, un logro hermoso. Para mí una característica del periodismo cultural, y escuchándolo también a Miguel, es la de leer como la época, la escena, el tiempo. Sí. Digo, de todo el periodismo en general, pero si vos en lo cultural, que me parece es un poco este fenómeno que vos traes, no lees incluso la escena actual, lo contemporáneo, no lees a tus contemporáneos, no vas a ver a tus contemporáneos al teatro, no escuchás la música de tus contemporáneos. Exacto. Y te quedás como un poco en el formato más anquilosado, creo que eso hace que sigamos mirando probablemente lo clásico, lo tradicional, incluso lo que pasa en la escena porteña o en la escena de Buenos Aires, y no veamos que acá se están moviendo un montón de cosas. Y me parece que eso puede pasar en los medios hegemónicos, y creo que uno de los grandes problemas de la cultura en los medios es, para mí, el reflejo de la cultura en el Estado. Cuando el Estado achica en cultura, los medios se animan mucho más a achicar en cultura. Entonces los suplementos de cultura son más chicos o directamente desaparecen, como desaparece cuando el Estado se retira del presupuesto en cultura. Yo quería retomar algo que dijo Miguel, que también quiero plantear con Virginia, pero en esto de sentirse también parte de, porque creo que también a lo mejor Vir puede sentirse así, parte de la escena local, además de periodista cultural. ¿No es difícil cuando se va a ver una obra o te acercan un libro? ¿No es difícil esa situación de tener que enfrentarse a una crítica? Digo, es mucho más fácil hacer una gacetilla de presentación, alguna nota, pero digo, uno se pone en una situación en donde, digo, es fácil criticar a veces una película, no sé, que salió en HBO. Entonces, están lejos. Total, no me van a Un leer. intangible. Y uno ve el esfuerzo, digo, a ver, también vamos a esto, pueden gustarnos y pueden no gustarnos las cosas, pero es qué difícil, y cómo se ponen ustedes, desde qué lugar se ponen a escribir o a comentar una obra, una producción, algo local, en donde uno sabe que hay mucho esfuerzo y sin embargo no lo lograron, no llegaron. ¿Qué se hace ahí? Porque digo, en esto somos un pueblo chico y ahí sí nos marca con Buenos Aires. Digo, en Buenos Aires Y un infierno grande Sí, también. Se y además mandan que un tira tiene tiros que después. ver con una época donde nadie soporta la mirada del otro, digo, y la mirada del otro se ha Sí, vuelto muy igual, corrosiva, Miguel, muy es hatereada, histórico muy esto en Rosario también, bueno, no es digo, de ahora, es no. histórico, o sea. Yo tengo un código para eso, pero capaz, Vir, vos querés responder, respondo yo. Van a responder los ¿Los dos. dos? Uno se salva No, de yo esta tengo un pregunta. código con la comunidad teatral. Si yo no escribo es porque no me interesó. Yo voy a ver Si no te algo. interesó, es no me gustó, interesó pero te lo digo. y me siento a hablar con el director y los actores todas las veces que quieran, tomamos todos los cafés que quieran, todas las birras que quieran, voy a un ensayo, hago una devolución del ensayo, yo veo laburos en proceso permanentemente, pues me llaman, Miguel, tenemos un ensayo, ¿querés venir? Voy, siento que puedo aportar más desde ahí, que a lo mejor reseñando después que termina. Mis reseñas están siempre, yo he estado jurado en muchos ciclos del INT o también de la comedia, bueno, vos también has estado, digo, y me he encontrado con las reseñas, mis Tuyas. propias Sí, reseñas, sí. digo, porque terminan ahí, digo, yo no sé cuál es no es tan importante. Para mí no es tan importante. ¿Qué cosa? La La crítica. Lo que yo pueda decir, sí. La crítica. La crítica no me parece una cosa tan importante. No me parece. Me parece que si un artista está convencido del material que tiene entre manos y de lo que está haciendo, no Pero tiene la que ser crítica tan es para el importante. ¿Es para el artista o es para el lector? Para mí es para el lector, pero bueno, ahí se arma como una cuestión medio compleja de discernir. También yo tengo mis diferencias cuando el que produce es el Estado, por ejemplo, y entonces si hubo un concurso y el Estado puso un dinero, es el dinero público. Bueno, entonces ahí sí, posiblemente publique algo, independientemente de que me haya gustado o no, y siempre trato de producir algún texto con alguna calidad literaria. Yo quiero escribir cosas que a la gente le guste leer, no me interesa decir si estuvo bonita tal escena, si el actor tal hizo tal cosa. Yo lo puedo linkear con otros mundos de la literatura, del cine, del mismo teatro en sí. Digo, ya el cuerpo en escena es un paradigma para mí. Yo voy al teatro y veo actores, actrices, y para mí ya es un mundo eso. Tiene que ser muy malo para que, la verdad. Me pasa, digo, ¿no? De ver cosas que digo, chico, ¿y esto qué? Pero bueno, digo, gajes del oficio. ¿Vir? Me gusta leer críticas, no me considero que yo pueda te estar a la considerás crítica? altura. No me considero crítica, no. Sin embargo, vos encarás.
encarás Y sin libros, embargo, ¿cómo se producciones, vota y sin embargo, criticar? yo digo, hay notas en REA, digo, tanto que vos escribís como que, digamos, Sí, REA, yo que es un no espacio siento que coordinás. sea Lo que, crítica. lo que Ok, pasa es que el formato pero- se pero- deformó muchísimo ¿Cuál- también. Exacto, ¿cuál es el formato de la crítica? Exacto. A mí me parece que no soy lo suficientemente crítica porque siento que no, muchas veces me siento en esta inseguridad de decir, bueno, ¿cuánto sé del lenguaje de las artes escénicas como para dar una opinión al respecto o para criticar cierta narrativa, no sé, cinematográfica? Entonces digo, no sé si me siento habilitada. Es como que vos decís, para llamarme crítica yo tendría que haber estudiado la carrera de crítica. Y Sí. no sé, es lo que me pasa, pero sí, a mí me gusta comprometerme un poco con las historias. Entonces a mí, la verdad, y esto el crítico no lo suele hacer, porque el crítico analiza la obra. Sí. Veo la película, veo la obra de artes escénicas, veo la puesta, escucho el disco y escribo desde ahí. Y yo me implico un poco con la búsqueda que quiso hacer el otro al escribir eso, o porque conozco un poco sus mañas, o sus manías, o su recorrido, su trayectoria. Y si bien muchas veces produzco solamente de leer ese material, también hago como un escaneo de esa persona, de qué hizo antes, qué, por dónde anda, por dónde rumbea, y eso me hace como conectar más allá de si el producto es totalmente logrado, pero sí ponderar o valorar eso que esa persona quiso buscar. En el caso de Camila Sosa Villada, que me parece una escritoraza, digo, no me puedo despegar de ese viaje inútil de la escritura Sí, claro. cuando su padre le enseña a escribir sus primeras, su nombre propio, ¿no? Entonces digo, me parece que hay algo de esas historias en las que yo también me involucro cuando tengo que escribir algo. Y ahí digo, ¿es una crítica esto o es una reseña? No sé, yo lo veo, ahora voy a opinar. No voy a voy a escuchar. preguntar. No, Voy a criticar. No, como público, sobre todo en este mundo donde nos llenan de información todo el tiempo, yo veo la crítica cultural y cualquier tipo de crítica como un tronquito en un océano flotando, Exacto. donde uno se puede aferrar a algo, porque si no, todo es lo mismo y todo es igual. Para mí sí tiene un valor. Pero sí identifico, y esto quizás usted no lo identifica como problema, Miguel dice que no es tan importante, de que lo identifico para mí como público, a lo mejor no para otra persona, para mí como una necesidad. Ustedes no lo hacen porque creen que no se puede, que no sirve, porque no se animan, porque le temen a la devolución de una persona que está cerca. Digamos, ¿cuál es el diagnóstico que hacen ustedes con respecto a la falta de crítica? Y voy a meter un tema que quizá sea, digamos, un poco una deriva. Pasó con lo que pasó hace poco con lo de guiso de artistas, digamos. Claro. Se genera una crítica de algo y eso tiene repercusión por fuera de la repercusión normal del medio de comunicación. Y más repercusión Tiene la muchas crítica derivaciones, que la obra en tiene sí. más repercusión la crítica. Genera un debate que una reseña no genera, digamos. La crítica genera un debate que la reseña no genera. Desde el punto de vista de los propios criticados, pero también desde el público. Dicen, no, Pasó mirá, una cosa me parece insólita así. con eso, porque yo, por ejemplo, estoy en el... Estás en la foto. Yo soy parte del guiso. Ay, ¿te puedo tocar? Pero cuando me convocaron, me dijeron que era un homenaje a la gente del teatro, que iban a hacer un homenaje a la gente del teatro, actores y demás. De hecho, me pidieron a mí si yo podía leer las listas a ver si se estaban olvidando de alguien. Estoy contando Sí, una infidencia, claro. Sí, pero sí, bueno, sí, pasó eso. Entonces yo... Sí, lo hice con mucho gusto y de hecho mencioné gente que no estaba y es que estuvo bueno que esté. Entonces en un tiro me dicen que yo iba a estar y digo, no, yo no tengo por qué estar. No, sí, tenés que estar porque sos parte de esto que un poco de lo que estábamos hablando. Porque todo el mundo te nombra que tenés que estar, bueno, estoy. Pero coincidió que yo estaba en el Festival de Rafael. Agradecí no estar en ese momento porque yo obviamente después leí la nota que publicó el colega Andrés Maguna, a quien adoro, conozco de toda la vida. Los cuatro trabajamos con él. Y lo quiero con el alma. Y entendí el planteo perfectamente. Fue muy gracioso porque después un día me lo encontré en el teatro y me aclaraba que no era conmigo. No era conmigo, no era con nadie. Lo que pasa es que todo es lo no era mismo con nadie. que todo es lo mismo que nada. Entonces volvemos al fenómeno, digo, ¿no? A pensar. Cuando yo me siento a escribir, digo, a mirar un material, yo no puedo escribir de todo lo mismo, porque si pienso que todo es lo mismo, entonces todo es lo mismo que nada, digo, vacío de sentido completamente la mirada, absolutamente, la vacío de sentido. Yo como crítico, yo puedo escribir lo que quiera, he escrito cosas, me han puteado, me han llamado, hay gente que no me habla,
y con esto cierro, yo hice una experiencia como productor teatral de Proyecto Vestuarios, que es una obra de un dramaturgo porteño con un equipo de artistas locales, porque quería experimentar la producción, quería saber qué era y estar trabajando con ese grupo, que para mí fue un aprendizaje extraordinario, me llevó a cambiar completamente yo no voy a ver nunca más el teatro de la misma manera, porque ahora yo sé las consecuencias, el costo que tiene producir teatro en Rosario, digamos. Entonces, en algún momento me iba a pasar eso, en algún momento yo iba a estar ahí haciendo ese recorrido, me encontré con las mismas dificultades con los que los colectivos de teatro se encuentran cotidianamente. Entonces eso te lleva a ver que después un montón de déficits que ves en los resultados tienen que ver con esas falencias en los recorridos, digo, ¿no? Yo creo que la crítica enoja, Sí. o sea, enoja a quien es criticado. Puede enojar a una comunidad muchas Sí. veces, quizás no personalizarlo. En el caso del Guiso y también de una ciudad muy pequeña como esta, una ciudad muy endogámica. Es una ciudad pequeña, una ciudad hay que tiene un ponerle el millón de cuerpo. habitantes, una ciudad pequeña. Digamos, eso es lo que por Es ahí... verdad, sí, digamos, tal cual. Ciudad pequeña porque creo que cuando estamos hablando de la crítica y de la crítica cultural, estamos hablando de una micropoblación también, o de Que a una veces es un comunidad gueto, que a veces es medio un exacto, gueto, dentro de esta ciudad de millones de habitantes, digamos, me parece. Entonces ahí creo que la crítica enoja, es disruptiva. Yo lo que decía es que no me sentía quizás habilitada porque pareciera que, bueno, también te pueden dar el carpetazo. ¿Qué sabes vos de arte escénica? ¿Qué Sí. sabes vos de cine para decir No, esto? es Digo, y es una inseguridad, bueno, eso ya para llevarlo Sí, a mi sí. analista. Sí, esto Pero no es bueno, una terapia de grupo. eso Perdón, pienso. esto es una terapia de grupo. Yo Digo, te hablo. yo quizás me genera eso, pero entiendo que la crítica enoje, entiendo que Molesta, sucede, incomoda molesta. también. En el caso de lo del Guiso, también a mí me da la pauta muchas veces de cómo ciertas esferas, y esto creo que también sucede mucho con la política y con la gestión pública, están más atentos a lo que sucede en las redes sociales que a lo que sucede realmente en la crítica. Exacto. La crítica del Guiso fue una crítica muy pensada, muy con mucho peso político, cultural, y sin embargo me parece que el detonante termina siendo que se amplifique a través de ciertas cuentas de redes sociales, que haya me gusta. Entonces el seguimiento también es a ver quién pone me gusta en esto, a ver quién habilita esto, y me parece que eso hace como una persecución que también acalla un Sí, poco sí, más un la horror, variedad, un horror, la sí. diversidad de opiniones y sobre todo la crítica. No, y aparte da la pauta de que, bueno, digamos, una vez que alguien se anima, alguien decide, porque no es que animarse, sino que alguien decide escribir algo en un formato de crítica, pasa esto, digamos. Es genial y es terrible al mismo tiempo. Al mismo tiempo es genial porque también, Movió ola. y esto por ahí traigo algo que mencionaste antes de decir, bueno, lo hago, pero lo hago en privado. O sea, en Rosario, en la cultura, hay muchísimos debates que nosotros damos por sentados, pero que en público no se hacen. No se hacen, digamos, somos periodistas y debaten. Yo ya no soy periodista, pero ustedes son periodistas y Edu no debaten. es periodista, ¿en qué Sí, es quedamos? periodista, Y debaten cosas en privado aclararlo. que después deciden no pasarlas al debate público, que por ahí sería importante, o por ahí no, qué sé yo, pero digo, por ahí sería importante Sí. que eso que todos decimos, mirá tal o el otro, qué sé yo, no estoy hablando de chisme, estoy hablando de Sí, sí. cuestiones... Información concreta. de información o de, Análisis, o de masa políticas, crítica. o de- En realidad o de- es generar Masa crítica, como, claro. como masa crítica. A mí me resuena esto que decís, me parece que muchas veces nos quedamos en lo privado. También aparece, mirá vos, el temor que trae Miguel y que obviamente, así como Andrés lo manifestó, yo creo que también por haber vertido opiniones, hasta me perseguí con esa idea de si se entiende a dónde va dirigida la crítica, porque como era tanta gente amiga, querida, con vínculos afectivos, homenajeada, vos decís que no se vayan a pensar que yo, por ejemplo, otra cosa, que en nuestro oficio y en nuestra profesión es tan central, que es esta cuestión del ego,
Sí, Vendo claro. ego. Vendo ego. Bueno, ¿qué pasa? Vendo ego, ¿quién me lo compra? esto. Un periodista seguro. Totalmente. ¿Vos sabés que necesita más? ¿Sabés qué pasa? Esta quiso estar en el guiso y no entró. No la llamaron. Claro, eso también Entonces circuló. también circula. Y vos decís, bueno, no querés que toda una comunidad con la que uno articula desde lo cultural y desde lo artístico te odie en una ciudad que es muy grande, pero donde también muchos de estos ambientes quedan como más guetificados, como decía Miguel. Entonces digo, también circula un poco eso. Y vos decís, ¿cómo hago para explicarle a esta persona que en una de esas solamente montó la muestra y es un laburante, o aquel que fue fotografiado o fotografiada y fue muy contento con su hija, con su hijo, con su mamá, le entregaron un ramo de flores, digamos, y se sintió un poco abrazado en un año y en unos años tan duros para la cultura y para el arte? Digamos, ¿quién soy yo para decir eso? Pero en realidad lo que yo estoy diciendo es que el Estado no puede mirar tan chiquito como para solamente homenajear con una foto pixelada de baja calidad toda tu obra o toda tu trayectoria. Sí. Es un debate sumamente interesante porque para mí abre... Bueno, pero ves que una crítica abre un debate Por interesante. supuesto, pero es que siempre pasa eso. Lo que pasa... Tampoco puedo haber crítica de todas cosas. todo el Hay un tiempo, montón todo el de tiempo, gente todo el sobre lugar, la para que película. hay un montón de gente sobre la que yo he escrito sobre su producción artística, a veces no tan elogiosamente, para decirlo de algún modo, y han tenido actos muy amorosos, porque también cuento la otra parte, digo, no sobre el que levanta el teléfono, que te escribe o te manda un WhatsApp intimidatorio, transformándote de repente en el referente de la crítica teatral en Rosario a un perfecto imbécil. Digo, ¿en qué momento pasaste a ser de una cosa a la otra? Digo, ¿no? Por esto del ego. Pero nosotros también tenemos un ego importante, digo, somos periodistas, somos comunicadores, trabajamos en los medios. A mí me parece sumamente interesante el debate que se abrió a partir de eso. Y también, voy a decir algo incómodo, pero lo voy a decir, el Estado tiene que... digo, eso fue un proyecto que surge desde el Estado, digo, ¿no? Surge de un ámbito del Estado, ¿no? Sí. De la sala Labardén, plataforma Labardén, o como se llame, porque le cambiaron tantas veces el nombre que no sabemos ni cómo se llama. Evita, bueno, Sarmiento y Mendoza. Podríamos armar una larguísima lista de nombres que después ni nos vamos a acordar. Entonces, esta idea de que estén todos, porque en algún momento fue eso, en la idea que estén todos, yo me pregunto cuál es el criterio. Digo, para mí esa muestra era un espejo. Pasá y mirate el espejo. Y están todos. Y no lo lograron resolver pero también. es que no están todos... Vos hablabas de chiste, Ciudad Andrés, Chica. Andrés es un ya chiste, sé, pero celebrame digo, vos chiste. hablabas a las personas que se le ocurrió la idea de hacer eso, ¿no? Probablemente con muy buenas intenciones, es decir, sin duda. Tenemos 1 millón de habitantes en Rosario, 1,5 millones el Gran Rosario. Que se autoperciben artistas, debe haber 400.000. Bueno. Pero no lo digo de manera despectiva, o sea, debe haber Piensa que son 300. artistas. Pongámosles 200.000 si querés. Sí. ¿Cómo haces una muestra que abarque 200.000 personas? O no, es que además... Si pones 20 o 200 o 1000, No. dejás... Es que también es razonable que haya habido... 98.000 afuera, entonces siempre se te va a armar el lío con eso. Eso fue un ejemplo de lo que es... a grandes rasgos de cómo funciona la comunidad artística local, porque en definitiva este criterio amplio que tuvieron, en comillo el amplio, la palabra amplio, digo, de poner a tanta gente, también habilita el enojo de algunos. Y dijeron, pero pará, si acá el criterio era que estén todos, ¿por qué no me pusieron a mí? Claro, sí. Entonces Bueno, digo, también hay una contradicción fáctica Además, en si la te dejan decisión. Afuera, pará, Es si una te cosa dejan que afuera no en tiene esa sen- muestra, te tenés que sentir realmente mal. No, ponerle guiso. O sea, ya desde el concepto, ponerle guiso. Yo Toque los 5. cuando me dijeron guiso, dije, ¿pero qué es esto? Un guiso también es a mí que me encanta la cocina, un guiso es un rejunte, chicos. Partamos de la base. No. Hay un error conceptual ahí. Vamos a hacer un sushi. la próxima. Vamos a hacer un silencio. Disculpen, hacemos Vamos a silencio hacer con un sushi. Bueno, me encantó cómo se apasionaron con algunos temas. ¿Puedo preguntar yo algo más? ¿Vas a hacer en serio? Al ¿Vas a final hacer en éramos serio? todos curiosos y Gustavo. quilomberos. No, Yo lo no, dije de entrada. Gustavo. ¿Viste? No, Bueno. empezar. Hablando, ustedes por ahí introdujeron cosas que yo veo como, no quiero decir problemas, pero sí dificultades o cosas que hay que enfrentar a la hora de hacer periodismo cultural, que es el tema del like, digamos. Es decir, bueno, ¿cuánto del trabajo de ustedes diario a la hora de hacer periodismo cultural pasa más por el like que lo que ustedes interpretan como valioso o importante para la cultura?
Yo tengo una contradicción enorme porque yo soy analógico. Tengo 55 años y empecé escribiendo en el periodismo en máquina de escribir, chicos. O sea, tengo Vos sos joven, ¿sí? no importa, tengo actitud joven. Pero digo, vengo de otra época. Entonces a mí un montón de cuestiones tecnológicas me tuve que adaptar, hacer cursos, entender cómo funcionan las redes sociales, etcétera. Pero nosotros, a ver, tenemos que pensar, en principio, para quién escribimos, lo que escribimos, y de qué manera lo comunicamos, porque son como dos cuestiones distintas. En un lugar vos escribís y después eso tiene que tener su réplica en las redes sociales. ¿De qué manera lo comunico? Yo creo que dividiría como la respuesta en lo personal, más como lo que podría ser un perfil propio en las redes y un perfil de un proyecto. En una vez en el caso de REA, que bueno, es una revista digital y cultural y siempre decimos que siempre quiso ser digital. La pensamos con Pablo Makowski, que también estaba en El Ciudadano. Vamos, los cuatro tuvimos. Levanten la mano. Está como Gachi Lo único que Pachi. faltaba que lo traje. Como Gachi Pachi. Pero digo, bueno, también fue un ciudadano. Lo conocí en la sección de cultura. Él manejaba esa parte y él siempre fue como muy fanático de lo digital y lo inteligente, en el sentido de hacer una publicación digital e inteligente con todas esas capacidades que da lo digital y sobre todo el hipervínculo. Digo, pasa un montón que en lo digital no siempre aparece el hipervínculo que te lleva donde te tiene que llevar, y eso muchas veces tiene que ver con que los sitios intentan retener esa lectura y no dispersarla, y una de las características de REA en una de esas era jugar con el hipervínculo, desviar, también su nombre un poco va por ese lado, desviar esas lecturas, ampliarlas en esa hipertextualidad. Esa podría ser una característica. Ahora bien, somos una revista digital que quizás para mí podría tener más despliegue en redes sociales, que es, como dice Miguel, lo que hoy sirve como llamador en lo personal. Catalizador de lectores. Claro, yo casi no entro a muchos sitios, pero sí los consulto a través del ingreso de las redes sociales de esos sitios o porque alguien compartió. Ese es como un poco hoy mi rutina de lectura. Casi que no tecleo la dirección de un sitio para navegarlo, sino que me voy entrando por otros lugares. Es una rutina que se hace cada vez más habitual, no solamente en la gente joven, sino en todos los que seguimos. Somos Y tan- eso casi es tan una jóvenes. gran discusión con Pablo en relación a ponerle más ímpetu a las redes sociales. Pablo es fanático de los hipervínculos, detractor de las redes sociales. Entonces digo, bueno, a mí me parece que nos falta un poco eso. Sí, una en las personales trata como de, bueno, armar esta comunidad, digamos, y en las de REA también, compartir la nota, etiquetar a los demás, que los demás también se conviertan como en esos portavoces, como el de boca en boca. Esto es como el timbreo, como el voceo, digamos, ¿no? Entonces, pero en la comunidad digital, digo, que los que se sientan como identificados con esa reseña o se lean ahí, también se puedan apropiar de ese contenido. La verdad que Me parece que cambió el modo de legitimación. Porque durante mucho tiempo, en la crítica, en la reseña o en determinada publicación que hablaba sobre determinado hecho artístico, una escénica o lo que sea, el artista o el protagonista de eso lo que buscaba era legitimarse, digo, ¿no? Que el medio, que una firma, que el nombre de alguien lo legitimara. Y ahora las redes han generado, por eso tengo a veces ciertas contradicciones, porque las redes generaron que mucha gente escriba, y a mí esa democratización me parece maravillosa, que todo el mundo escriba, que todo el mundo opine, pero los artistas legitiman a los comunicadores. Yo me entero que aparece gente escribiendo, dijo fulanito de tal, no sé quiénes son ni a dónde escriben, lo digo con todo respeto, no lo estoy diciendo en un tono peyorativo, pero ahí hay un cambio en la lógica de la legitimación que es muy interesante para analizar. Y no sé a dónde nos lleva eso, porque hay un montón de gente que escribe en unos lugares o gente que escribe directamente en las redes sociales. Y los artistas toman esas lecturas sobre su obra, sobre su producción artística y las reproducen. Dijo fulano de tal. ¿Y quién es fulano de tal? ¿A dónde lo dijo? Digo, a mí me genera esa pregunta. No estoy cuestionándolo. Sé que es un emergente de esta época. Me pregunto a dónde va eso, ¿no? Supongo que depende Traje de la una cantidad de pregunta, likes que chicos. consiga. No, pero me parece, pensaba Vino- esto, ¿no? vino Depende de la a cantidad de chorearnos likes el que curro. consiga. Porque digo, si es una publicación que habla muy bien de vos, pero no tiene ningún like, probablemente no la estés, no hagas, digamos, no la amplíes a tu círculo. Pero si es una publicación que habla bien de vos y tiene un montón de likes. Es que a veces no es el ni like una valida a publicación, veces. digo, bueno, es una Es un pregunta, posteo, claro. es un posteo. Claro. Y por otro lado, tenemos que, por ejemplo, el Instituto Nacional del Teatro, para terminar de pagarte el subsidio a tu obra, te va a pedir
que vos acredites prensa. Prensa. Entonces vos vas a tener que mostrar que saliste en los medios reconocidos. Rendiste una cantidad Exacto. de funciones. Más allá, digo, seguramente se van a considerar muchas interacciones a través de las redes sociales. Hoy nadie va a desconocer ese fenómeno. Pero también vos vas a tener que garantizar que los medios se interesaron de algún modo en difundir tu propuesta. Digo, también existe como ese viejo y nuevo orden que están ahí en tensión, ¿no? Hibridado, bien hibridado, claro. Otra característica de la escena cultural rosarina en general es su pobreza, digamos, su pobreza, digo, económica. ¿Cómo se hace para trabajar por ahí o para tener un medio de comunicación que de alguna manera refleje esa situación de gente que ninguno vive de la cultura o viven de otras cosas, no viven de la cultura, y al mismo tiempo, digamos, la política, por ejemplo, la política genera dinero para los medios de comunicación. La cultura local rara vez genera dinero para los medios de comunicación. ¿Cómo es esa situación? En los medios de comunicación en los que han trabajado se hace sentir eso, se ve, se nota. El trabajo, por ejemplo, con las productoras más grandes que por ahí traen espectáculos de Buenos Aires donde hay otro tipo de dinero. ¿Cómo es la relación con eso? Las productoras de los grandes espectáculos o las grandes productoras más de corte comercial, podríamos decir, yo creo que se interesan más en los medios importantes, hegemónicos, centrales, no tanto en los medios más marginales. No digo que sea imposible en una de esas gestionar una cobertura, pero sí, si es una gran estrella es muy difícil probablemente acceder a una nota, no quizás imposible acceder a una entrada para cubrirlo. Sí creo, pero lo digo muy desde la marginalidad de los medios, que muchas de estas empresas terminan pautando también con los grandes medios. Entonces, mucho de esa difusión o de esa comunicación tiene que ver con una pauta comercial. E intuyo que también habrá espectáculos que interesan, que en una de esas, si no han pautado o la pauta quedó trabada en el camino, se complica. Creo que lo comercial, de alguna manera, en los medios, lo dijiste también en relación a la política, la política, las empresas de espectáculo, y a veces tienen como una misma lógica. Yo creo que lo que nos interesa, digamos, marcar desde una publicación como REA también es que la cultura y el arte son trabajo, digamos, y siempre tratar de visibilizar eso como bueno, poner un poco el ojo ahí. ¿Qué pasa en políticas culturales? ¿Qué pasa también con esos artistas que ¿Qué de pasa alguna manera con la cultura hegemonizada de algunos sectores del Estado que creen que porque le pagan 10 millones de pesos a un artista están haciendo cultura, digo, ¿no? Y también entonces el debate hay que darlo para el adentro de los distintos ámbitos de la cultura. Claro. En todos los ámbitos, de arriba para abajo, todos. Y después coincido con lo que estamos coincidiendo en todo, Virginia. Chicos, se tienen que pelear más, no nos dijeron sirve. que nos peleemos, Dije que había que traer otra gente. Funciona porque se pelean Es que con pienso Andrés. muy parecido. A mí me sirve. Igual, ¿eh? No, lo que digo es que esta idea de que está escindido el mainstream de la producción alternativa o de arte o independiente, yo a veces tengo como unas diferencias con eso, digo, ¿no? Porque en el mainstream a veces hay cosas buenísimas y a veces hay porquerías, y también pasa en el ámbito de lo alternativo o independiente, donde a veces no digo por mí, pero digo, a veces hay algún sector del público que le cuesta un poco entender hasta dónde es una volada de pelo artística loca y hasta dónde es un hecho artístico con un valor y un peso específico. Digo, entonces, ahí me parece que entra a mellar la mirada de uno para entender qué hay ahí, qué es esto, qué es este material, empezar a desglosar eso un poco más. Con respecto a mi trabajo en el diario, mayoritariamente los espectáculos grandes que vienen de Buenos Aires les interesa la capital. Es la verdad. Y cuando querés, por un interés personal, hacer alguna nota o algo, digo, yo generalmente, si el productor no me da bola, puenteo. Algo que no se debería hacer, pero bueno, es mi trabajo, lo cuido.
tengo muchos amigos en Buenos Aires, amigos productores, conocidos de 30 años de laburo. Che, me pasa el teléfono de fulanito y fulanito te atiende porque está lleno de referentes, de agentes de prensa que son más papistas que el Papa y que creen y que subestiman. Entonces a veces al artista le interesa más escuchar a lo mejor a algún periodista que tiene cosas más interesantes para preguntarle, que trabaja en un medio chiquito, alternativo, no tan conocido. Entonces hay una subestimación que a veces pasa más por el agente o la agente de prensa que por el artista en sí, que ni se entera de algunas cosas, en la mayoría de los casos. Y eso vale para el cine, vale para la música, vale para la literatura, para el teatro, vale para todo. Yo creo que con esta idea también de pensar que la cultura y el arte son trabajo, desde REA lo que nos situamos desde el comienzo fue también en generar ciertas herramientas de gestión donde pudiésemos garantizar que quien escriba también lo asuma como un trabajo, es decir, que la colaboración se cobre. Claro. Que eso a veces no es lo más común en un proyecto autogestivo, y entonces la idea también fue como pensar siempre la eso. cultura de onda, siempre lo haces porque te gusta, vas a ver porque te encanta y en realidad es laburo también. El ingreso mayoritario tiene que ver con pautas institucionales, quizás no políticas, pero sí institucionales, de gobierno, de gestión. Y bueno, ser parte de la Asociación de Revistas Culturales también nos abrió como un poco el juego a poder organizarnos con otras publicaciones y a pedir esa pauta oficial que, por otro lado, es toda una cuestión y es todo un tema porque los medios más grandes son los que más se llevan. Digo, uno de los más grandes en el país es Clarín y es el que más pauta oficial se lleva a nivel nacional, por lo menos. Entonces me parece que es un debate a dar, también como una responsabilidad de los estados a poder apoyar esos medios alternativos que, por cierto, muchas veces tienen este compromiso con la comunidad muy diferencial, digamos. Bueno, y nos parece que desde ahí poder pagar esas colaboraciones nos autoriza o nos habilita también a considerar que estamos validando ese trabajo. Sí, tenemos 2 preguntas finales. Ay, nos pusimos de acuerdo en algo, estoy emocionada. La primera pregunta es, ¿qué es lo más lindo? ¿Esa es la primera o la segunda? Y no sé, No me depende. acuerdo. Pero vamos a preguntar primero qué es lo más feo. Ahí así. está, sí. ¿Qué es lo más feo? ¿Qué es el sapo más grande que se hayan comido en el periodismo? Algo que les dé digamos? vergüenza hasta algo confesar. Algo que les dé vergüenza o que ya confesar, que digan, mira, me tuve que comer este sapo, fue horrible, o esto, o hice o me mandé una cagada enorme y después, bueno, por suerte pasó desapercibida, o no. O situaciones digamos, incómodas que o hayan situaciones vivido siendo incómodas. ¿Qué es lo periodistas, peor cosas el peor recuerdo que tienen del periodismo? De la profesión. De la profesión. Mira, y tiene que ver con cultura, tiene que ver con arte. Una vez cometí un error que fue mandarle la nota a una persona. A la que habías entrevistado. Había entrevistado, había juntado una hermandad de artistas. Y no, y qué bueno, y que queremos la nota, y no sé La nota qué. antes de publicarla. Antes de publicarla. Eras muy joven e inexperta. No era joven, Sí, me vos decís que sí. hemos Te sido engañó, engañados. Te engañaron. Te versearon, y sí. mandé ¿Pero la por nota. pedido de esa persona? Me volvieron loca. Pero Sí, así, a mí me ha la pasado pasé también muy eso. mal. No se hace. Eso no se hace, Virginia. Un artista no se plástico reconocido a nivel internacional, me volvieron loca, pero eso, qué sé yo, es lo que más recuerdo, porque nunca jamás había mandado una nota antes de ser publicada, nadie. Y después de ahí, mucho menos. No tenía ningún tipo de amistad, ningún tipo de vínculo y bueno. Y ¿Pero te la pidieron? Me la devolvieron con marcas. Te la pidieron. O Te la sea, pidieron y qué vos dijiste fuerte. que sí. Sentí que no entendían realmente, primero, quién iba a leer esa nota en un medio supermasivo como La Capital. Bueno, ni hablar, pero alejémonos de que no estaban entendiendo. No están entendiendo que esto es un medio masivo, que siempre pongo este ejemplo, que puede sonar medio acordé feo, de- pero es como, mi mamá va a leer esta nota el domingo. Entonces Claro. mi mamá tiene que entender también qué es lo que hizo esta persona. Y yo tengo que tener la capacidad de ser ese puente Claro. y esa, no hacerla tan difícil. Y, o sea, no es un paper, es Sí, una sí. nota y que está bueno que la gente conozca a esta figura local Claro. con tantísima proyección internacional, pero que quizás el verdulero de la esquina no sabe ni quién es. Lo más horrible que me pasó en el periodismo, me mandan a cubrir el Festival Internacional de Buenos Aires, el FIBA, Sí. edición 99, en un superhotel, cuando yo mandaba punto a punto con una computadora cuando no había internet. Sí, sí, Yo sí. creí que estaba como en Enchufábamos la 2001, luz Odisea del Espacio, era como una cosa rarísima. Y en ese festival que vi obras maravillosas y artistas increíbles y tenía un fotógrafo a mi disposición, una cosa atípica, digamos, lo fui a ver a Vittorio Gassman, El Adiós del Matador. Vi a Vittorio Gassman. Digo, después vi una conferencia de prensa en la que me acredité.
y tenía 100 preguntas para... Era Victorio Gassman, o sea, yo me quería morir, no podía creer que lo estaba viendo ahí. Y había un micrófono que pasaban y cuando me toca a mí, el micrófono se cortó. Y yo le hice una pregunta que el tipo nunca escuchó. Ay. Y el que conducía la conferencia de prensa me sacó el micrófono a mí y se lo dio a otro. Y yo me quedé así, mirando al tipo ahí sentado y yo habiéndole hecho una pregunta que para mí era la pregunta que había que hacerle, porque le preguntaba sobre el cine, sobre Vittorio de Sica, sobre no sé qué, porque todo eso estaba en la obra. Él el Adiós del Matador era una obra donde él contaba anécdotas de su vida como artista. Entonces, una cosa, y yo hice toda una pregunta que yo creía que estaba buenísima, capaz que la pregunta era horrible, y nunca la escuchó porque el micrófono no andaba o yo no lo prendí. Fue un momento espantoso de frustración horrible, porque obviamente yo tenía grabada toda la conferencia de prensa. El único que escucha la pregunta que hago soy yo porque me tenía el grabador en la mano. O sea, una cosa espantosa. No, y la última pregunta que les hacemos para terminar bien arriba es esto: ¿cuál es su mejor recuerdo, su mejor anécdota, la más linda, la que valora, la que dijeron, sí, la pegué, exacto, acerté? ¿En qué momento, qué situación? Y yo creo que en mi caso, cuando yo escribía en revistas, en una que llamaba El Muelle, yo escribía en medios muy, muy chiquitos, ni existía la idea de lo digital, imagínense, en papel. Creo que cuando salió mi primera nota en el diario, firmada, esa primera experiencia del primer ciudadano, que el año que viene se están cumpliendo 25 años, o sea, es un montón. Y yo estoy desde ese momento, cuando vi mi primera nota firmada, con mi carita ahí en una fotito, creo que fue un momento bisagra. Me parece que ahí marcó un momento como, bueno, estoy escribiendo en un diario, estoy ocupando un lugar, me están pagando un sueldo, era como fue un momento, duró poquísimo, pero sí, fue un momento efímero. Vir, ¿y cuál dirías que fue tu mejor momento como periodista? Creo que el momento más lindo ha sido ser parte de determinados proyectos. Claro. O sea, como decir, bueno, fui como parte de determinados proyectos que fueron muy lindos, que a veces algunos se truncan y terminan muy mal, pero bueno, sí. Arranqué diciendo que había la mayoría. La mayoría no, qué negativo. Pero digo, bueno, y en los medios sí, es todo muy dramático. Todo lo que termina mal. Ay, chicos, por favor. Digo, bueno, arranqué diciendo que me sumé al equipo del Eslabón con esa agenda cultural y digo, bueno, me parece que si tengo que pensar en lo lindo, siempre es como con otros, siempre es con otros, siempre es en colectivo, siempre es como en un proceso y en una contemporaneidad, digamos, en una escena. El Eslabón fue uno, el semanario Noti Express también, fue como un momento muy, muy lindo. Terminó mal también, pero Ahí te Ciudadano fue para mí como la primera redacción papel en la que pasé y también fue muy lindo. El programa Juana en el Arco fue el proyecto de nuestras vidas. Cuando hablábamos de temas feministas y nadie sabía de qué se trataba y tenemos que explicar qué era sororidad. Me encanta. Totalmente. Así que bueno, me parece que eso, que siempre, si lo tengo que pensar, es como con otros, colectivamente. Me cuesta mucho a veces pensar cosas sola. Bueno, agradecerles a los dos por haber venido. Esto no sale ya. Gracias por venir. Por fin terminó este podcast. Terminó Casi Periodismo. Si te gustó, compartilo, comentalo y nada, habrá otros capítulos. Estás escuchando Rapto.